A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Hola y bienvenidos a nuestro programa Sonrisas al Día. El día de hoy damos la bienvenida a la doctora Andrea Rojas, quien es endodoncista y nos va a conversar un poco sobre los postes que se ponen dentro de los dientes, cuándo los utilizamos y cuándo vamos a necesitar un recambio de estos postes. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Andrea. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos un poco sobre este tema tan interesante de tu especialidad. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre el retiro de postes en el área de odontología. Primero, es muy importante entender qué es un poste, conocer para qué sirve, en qué casos se utiliza, para de ahí sí pasar a los casos en que lo vamos a retirar y cuáles serían sus causas. Entonces, en primer lugar, un poste es una estructura o un pilar rígido que tiene una forma cilíndrica. Este poste se va a colocar en el interior de la raíz de un diente, es decir, en la zona que denominamos conducto radicular, en casos donde la estructura que tenemos remanente de ese dientecito es insuficiente. Por lo tanto, al no ser suficiente tener falta de estructura, esta no podrá retener una restauración final. En el caso de los pernos, su función no va a ser dar resistencia, no va a ser dar mayor rigidez al diente. Su única función va a ser permitir que sobre esa base reconstruyamos un muñón. Esta reconstrucción del muñón se realiza con el uso de resina y una vez que ya está reconstruido se va a proceder a dar la forma adecuada. Sobre ese muñón va a ir posteriormente una corona. Es importante tomar en cuenta que los postes solo se van a colocar cuando la restauración definitiva va a ser una corona. Por lo tanto, en casos donde tenemos restauraciones de resina, incrustaciones o donde la pérdida de estructura dental no es tan significativa, el uso de un poste no tiene ninguna función, ya que, como les indiqué, los postes no aportan beneficios de resistencia ni de dureza. Por el contrario, lo que van a hacer es desgastar mucho más del tejido remanente que nos queda y debilitar a estos dientecitos. Recapitulando un poco, estos postes vamos a ocupar cuando tenemos una pérdida muy extensa del tejido dentario, ¿no es cierto? Qué sé yo, cuando ha habido una caries que ya ha sido suficientemente profunda para llegar a una endodoncia y al momento de restaurar no nos queda suficiente cantidad de diente para poder resolverlo de la mejor manera. Exacto, cuando tenemos caries muy profundas y no tanto que nos hayan hecho llegar al tratamiento de endodoncia, sino que ya la estructura total, digamos, del 100% del diente se ha perdido, hablemos de un 70% más o menos. Puede ser no solo por caries, a veces hay casos en los que aparte de la caries hubo fractura, o también casos donde para la estructura que quedaba se utilizó una rehabilitación inadecuada, es decir, por ejemplo, se restauró con resina algo que tal vez ya necesitaba un trabajo de laboratorio. Entonces, en estos casos, el remanente queda debilitado y propenso a fracturarse, y es ahí cuando perdemos esta estructura. Ok, de acuerdo. Y, por ejemplo, en dientes que van a ser pilares para una prótesis removible o soporte para una prótesis removible, ¿están indicados estos postes si es que hay una pérdida extensa?
Sí, porque en realidad el poste más que, o sea, lo que va a ayudarnos es a devolver nuestra estructura coronaria, y hablando de una prótesis removible como tal, va a darnos un pilar firme para poder soportar esta prótesis. Correcto. Entonces, si fuera, o sea, sí son dientes candidatos, pero como tú dices, en casos donde tengamos una estructura que lo justifique, porque si es, por ejemplo, un diente pilar para una prótesis, que en realidad tenemos una caries pequeña, una destrucción mínima, con una simple resina se puede manejar sin necesidad de recurrir a este tratamiento. Correcto. Bueno, para los televidentes que nos están viendo en casa, tal vez este es un tema un poco fuera de lo común, ¿no? No es algo que vamos a ver todos los días. Sin embargo, muchos de los televidentes en casa deben tener tratamientos de conducto, deben tener postes. Y a continuación vamos a ver cuándo hay que cambiarlos, ¿no? Porque, bueno, muchas personas dirán, si es que ya está hecho un tratamiento de conducto o una endodoncia, el paciente técnicamente ya no debería sentir dolor, porque esa es una de las finalidades de este tratamiento. ¿En qué momento va a ser necesario un recambio de estos postes? Y también vamos a ver unas imágenes más adelante sobre cómo se ven en boca estos aditamentos, estos pernos que se ponen en los dientes para darles una mayor durabilidad y un tiempo de vida más largo. Cuéntanos un poco de esto, Andrea. Bueno, algo también que debemos comentar es los tipos de poste, ya que va a haber diferentes tipos de poste, no todos los postes son iguales. Tenemos dos grandes grupos, que son los postes metálicos y los no metálicos. En el caso de los metálicos, estos los podemos obtener personalizados, que esto lo realiza el laboratorio y van a ir de acuerdo a la forma del canal, o también los podemos tener en una presentación prefabricada, los cuales pueden tener una estructura totalmente lisa o pueden tener una estructura a manera de tornillo, o sea, que tenga roscas, una estructura roscada. Por otro lado, los que no son del grupo de los no metálicos, más conocidos como los de fibra, tenemos en varios materiales, que son fibra de vidrio, fibra de carbono, fibra de cuarzo. Estos también vienen, la mayoría vienen prefabricados, de hecho todos son prefabricados, pueden tener una textura 100% lisa o pueden tener una textura como a manera de gradita para mejorar la retención del poste, ¿ok? Es importante tomar en cuenta que dependiendo del tipo de poste va a ser la remoción del mismo, ya que no es el mismo procedimiento para ambos postes. Y los postes de fibra de vidrio también se pueden personalizar como los de metálicos, solo que no se requiere del laboratorio. Esta personalización la realiza el clínico durante la consulta. Y bueno, como nos decía Francisco, ahora nos preguntamos, ¿y por qué me voy a retirar un poste? ¿O cuándo debo retirarme un poste? La principal causa para retirar un poste es en los casos donde hay caries o contaminación bacteriana en la estructura del muñón y en la parte del perno. Esto lo vamos a determinar con una radiografía. Verás, en el caso de la caries se determina así radiográficamente, pero también clínicamente, ya que vamos a observar estructuras de dentina o de diente con cambio de color, con cambio más reblandecida, exactamente. Podemos ver el muñón, la reconstrucción de resina, lo podemos ver con filtraciones, con cambio de coloración. Y otra causa también va a ser en casos donde ya al momento que tomemos una radiografía observemos una lesión radiolúcida, es decir, una mancha negra en la zona periapical, que es la zona de la punta, digamos, del diente. En estos casos, ¿qué nos indica esa sombra? Nos indica destrucción ósea. Y lo que ocurrió ahí es que las bacterias lograron filtrar a través de la parte del muñón y del perno y se desplazaron hacia la zona apical, causando una nueva infección. Generalmente estas imágenes radiográficas, como tú nos mencionas, van acompañadas de sombras que indican caries, van acompañadas de pernos que se ven que no están colocados adecuadamente o donde hay brechas que separan el perno del material de obturación endodóntico. Entonces, en estos casos específicos va a ser cuando nosotros decidamos retirar un poste, no porque no se ve, hay veces, por ejemplo, que no están bien colocados, que no se ve idealmente radiográficamente, pero al ser un proceso tan complejo y que conlleva también desgaste dental, no hay que tomarlo a la ligera de que no veo que esto está feo, entonces lo voy a retirar. Se retira siempre que haya infección o contaminación bacteriana que ya esté causando afectación al paciente, ¿ok? O sea, tenemos una amplia gama de variables en donde vamos a tener que ir determinando una por una para ver si es pertinente el cambio de este perno, ¿no? Exactamente. No lo vamos a hacer siempre en todos los casos. Exactamente, no hay que tomarlo a la ligera, porque puede ser el caso, por ejemplo, que sí, se tenía una corona, se rompió mi corona,
pero estructuralmente en la zona de abajo el perno está bien, la endodoncia está bien, entonces no hay necesidad de que porque voy a cambiar la corona, hacer el cambio de todo el tratamiento. Hay que ser bastante cuidadosos en esa parte, hacer un análisis correcto y lo principal aquí va a ser la radiografía. Y el diagnóstico, ¿no? Vamos a necesitar de ley un diagnóstico a través de la radiografía y como lo habías dicho tú, clínicamente vamos a tener que explorar, ver estos cambios de color, estos cambios en la textura de la dentina que va a estar soportando la prótesis que teníamos previamente, ¿no? Tengo entendido que tenemos unas imágenes con las que vamos a poder indicar a nuestros televidentes. Por ejemplo, aquí tenemos, cuéntanos un poco, ¿este poste de qué tipo es? Ese poste es de fibra. Obviamente es un poste no metálico, por eso vemos generalmente los postes de fibra son transparentes, son de un color un poquito más blanco, a diferencia del metálico que podemos ver un metal como tal. Correcto. Miren, aquí de igual manera podemos ver el poste bastante claro, es una estructura cilíndrica y irá cementada dentro del canal. Y esa imagen es bastante clara también para mostrarnos el desgaste que sufren los tejidos. Claro, o sea, si comparamos con el diente de al lado, por ejemplo, un diente totalmente sano, casi con el 100% de estructura, comparado con lo que tenemos en el dientecito del perno, que hemos perdido muchísima cantidad de diente. Es un daño bastante amplio y para que igual entre el perno necesitamos generar un espacio, ¿no? Exactamente. Y ese espacio se lo genera, claro, y el momento de generar ese espacio también producimos desgaste de dentina, entonces es algo que por eso les indicaba que no hay que tomar tanto a la ligera, porque mientras mayor desgaste se haga, más propenso queda el dientecito a fracturas. Uh-huh. Aquí vemos el muñón, donde ya está hecha esta reconstrucción con resina, se da la forma. El muñón es lo que vemos a la izquierda, ¿no? Sí, lo que vemos a la izquierda. Y a la derecha vemos de ese mismo paciente la colocación de las coronas. Es decir, el muñón va a servir como una base para la posterior corona. Correcto. De igual manera tenemos los tipos de poste que ya mencionamos, los metálicos, el que vemos al lado izquierdo es el prefabricado. El fabricado por el laboratorio, y los del lado derecho son los prefabricados. Y en los postes de fibra podemos ver, como lo que les mencionaba, que algunos son totalmente lisos, algunos son más cilíndricos, otros son un poquito más en forma de embudo. El primero tiene estas como gradas para aumentar la retención. En este punto me gustaría hacer una aclaración, ya que cuando vemos los metálicos, especialmente el que es atornillado, uh-huh, muchos pacientes cuando ven sus radiografías confunden este tipo de postes con un implante. Ellos nos dicen, me pusieron un tornillo, entonces hacen entender como que se retiró el diente y pusieron un implante. Correcto. Pero no, es un perno. Es un perno, sí, ¿no? Entonces la diferencia va a radicar que el implante, bueno, definitivamente es más grande, tiene otro material, otra función y se atornilla en el hueso cuando ya hemos perdido un diente. En cambio, este perno atornillado metálico, que justo está en la imagen izquierda en el medio, va a atornillarse dentro del diente. No es tan usado ya en la modernidad, ¿no? En realidad, en la actualidad, los postes metálicos casi no se usan. No se usan, porque ya tenemos la opción de anatomizar también los postes de fibra, entonces ya idealmente no es lo indicado usar postes metálicos, por el hecho también de que el metal no va a tener una adhesión verdadera al diente, o sea, simplemente quedará fijo por una retención mecánica, por el espacio que hagamos, pero el metal como tal nunca se va a unir al cemento ni unirse a la parte de la superficie del diente, lo que sí logramos con el poste de fibra, porque todos los postes de fibra tienen una base de resina. Entonces eso permite una adhesión verdadera. Entonces esto nos indica cómo la tecnología, ¿no? Ha ido avanzando y en las últimas décadas ha cambiado por completo todo este paradigma y esta visión de la odontología, ¿no? Y es un error muy común que la gente dice, es que es metal, entonces es más resistente y como el metal resiste más, me va a durar más, cuando en realidad no es así, porque lo que necesitamos en nuestro diente no es dureza. El diente debe tener y mantener su grado de flexibilidad para poder soportar las fuerzas de masticación. Algo muy rígido que puede pasar, es muy propenso a fracturarse entre cualquier fuerza, porque es muy duro. Y lo mismo pasa con los pernos metálicos. Al ser demasiado rígidos, las fuerzas no se dirigen de manera adecuada y que puede conllevar a que se fracture la raíz del diente en lugar de ser una ayuda. Claro, pero o sea, también transmite la fuerza muy fuertemente hacia la parte apical. Es que la transmite apical, ¿no? Directamente a la parte apical, no tiene una manera de amortiguamiento como sí lo tiene el poste de fibra. Correcto.
Pero sí es importante también conocerlos porque como eran los más usados antes, la mayoría de pacientes que tuvieron tratamientos antiguos de 10, 15, 20 años y que ya acuden con problemas a la consulta, tienen postes metálicos. Entonces vamos a encontrar muchos de estos postes en tratamientos de hace 10 o 20 años. Ahora, ¿cuándo vamos a retirar el poste? Tenemos unas imágenes. Miren, aquí tenemos un estado muy avanzado de caries, ¿no? Exactamente, caries, mucha destrucción. E incluso en la imagen podemos observar que el dientecito ya está realizado un tratamiento de endodoncia. Pero, como les decía, o sea, además de que tenemos la caries, no hay dónde soportar otro tipo de restauración ahí en esos dientes. Entonces, en esos casos de caries extensa que ha invadido el perno, que ha invadido el muñón, hay que retirar el perno. Y poner uno nuevo, resolver la caries. Exactamente. O en casos de lesiones periapicales, que está claramente marcada en la imagen, la zona negra, la zona oscura, que nos indica destrucción ósea. Y como pueden ver también en la imagen, se observa el defecto de la colocación del perno, que eso nos indica cuál pudo haber sido la causa de fracaso, ya que cuando colocamos un perno debe haber un íntimo contacto entre la longitud del perno y el material que está en apical, que es el material de obturación endodóntico. No puede haber brechas como en este caso, porque las brechas funcionan como un sitio para albergar bacterias, para albergar microorganismos que pueden seguir avanzando hacia la zona apical y causar infección. Incluso clínicamente puede ser que este paciente tenga su corona fija, esté bien cementada, se vea clínicamente bien, se vea como que está sano, pero al momento de tomar la radiografía es cuando observamos el problema. Y es algo que vamos a poder ver únicamente con la radiografía, exactamente, ¿no? Cuéntanos, estas puntas son las que utilizamos con ultrasonido para exacto. A ver, sacarlo, la, ¿no? la parte de la remoción del perno, bueno, va a ser realizada por parte del endodoncista y utilizando un dispositivo que se llama ultrasonido, que es el que podemos ver en la imagen. El ultrasonido tiene la función de generar vibración ultrasónica. Entonces, en la parte superior de la punta de este ultrasonido colocaremos, se puede cambiar y usar diferentes puntas que van a ser para el diferente tipo de postes. Por ejemplo, en el caso de los postes metálicos, las puntas son generalmente gruesas, lisas totalmente, mientras que para el retiro de pernos de fibra tenemos puntas ya con grano de diamante para generar corte. Entonces, estas puntas que harán van a actuar como un dispositivo de transmisión de esta vibración ultrasónica, que es lo que nos permitirá retirar el poste. Ahora sí, algo importante es saber que el retiro de pernos metálicos va a ser diferente al retiro de pernos de fibra. En el caso de pernos metálicos, la complejidad es relativamente menor en comparación con los de fibra de vidrio. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, en ambos lo primero que vamos a hacer va a ser descubrir el perno, es decir, retirar toda esta reconstrucción de resina previa que se hizo hasta nosotros poder visualizar la estructura del perno. Entonces, como vemos en la imagen, una vez que ya está liberado el perno, que ya lo podemos ver, lo podemos identificar, en postes metálicos vamos a utilizar la punta en contacto directo con el poste o dar forma alrededor circunferencial alrededor del perno. La vibración de esta punta va a hacer que se rompa la capa de cemento que está pegando este poste y por ende este tenderá a salir en una sola pieza, ya que como les decía es algo que no va a ser pegado como tal al diente. Entonces al momento que quitamos la capa de cemento o su retención tiende a ceder. Por eso es que su retiro es mucho más sencillo. Ahora, si es que vamos a hablar en cambio de postes de fibra, la complejidad aumenta bastante. ¿Por qué? Primero, porque el poste de fibra, por la coloración que tiene, va a dificultar que identifiquemos entre qué es diente y qué es poste. Y segundo, porque el poste de fibra sí tiene una adhesión real a la parte de dentina, o sea, todo forma un solo monobloque entre el poste, el cemento y las paredes del diente. Y eso hará que por más que hagamos vibración no se pueda romper esta capa de cemento y no se pueda desalojar el poste como tal. Entonces en estos casos lo que hacemos es realizar un proceso de pulverización. Con pulverización nos referimos a ir desgastando el perno poco a poco hasta retirarlo en su totalidad. Vamos empezando desde la parte más coronal o más superficial en sentido apical. Entonces, como podemos ver en la imagen superior izquierda, se ve justo lo que está señalado es el perno, que es de este color transparente.
En la imagen a su derecha ya se ha retirado la mayor cantidad del perno. Y por último, en las dos imágenes inferiores ya alcanzamos la parte del material de obturación, que este material se denomina gutapercha y como pueden ver en la imagen tiene un característico color rosado. Entonces su coloración y su textura también, porque es bastante blando, nos hace diferenciar entre el perno y ya material de obturación. Eso sí, en estos casos es de suma importancia realizarlo con el uso de pigmentos, porque los pigmentos que van a hacer al momento que yo pigmente, voy a ver dónde está la separación entre diente y poste, y importantísimo el uso de magnificación, porque el perno va a estar varios milímetros dentro del canal. Entonces tal vez en la parte más coronal yo puedo llegar a tener una visualización, pero mientras más voy bajando, si ustedes observan incluso la foto, se ve algo negro, o sea, un canal totalmente oscuro. Lo mismo va a pasar clínicamente, a medida que voy bajando voy a ver menos. Entonces es indispensable el uso de magnificación microscópica para el retiro de este tipo de pernos. Qué excelente, y qué excelentes estas fotografías que nos has podido compartir el día de hoy, ya que nos permiten ver lo que verías tú como especialista al momento de hacer este tratamiento, ¿no? Cuéntanos en esta imagen qué es lo que estamos viendo. Bueno, por último, ya retiramos el perno, llegamos a la zona de gutapercha. Pero estas bacterias, el hecho de que esté el material ahí no impide que sigan bajando. Las bacterias tienen un tamaño de micras, entonces se extienden y siguen bajando hacia la zona del material de obturación. Por lo tanto, no solo basta con quitar el poste, sino que también vamos a tener que hacer un retratamiento. Con esto nos referimos a retirar ese material de sellado endodóntico y volver a hacer una nueva endodoncia. ¿Qué nos va a permitir esta nueva endodoncia? Primero, dejar permeable ese canal nuevamente. Y segundo, que los desinfectantes o los irrigantes que utilicemos lleguen hacia la parte más apical de la raíz y puedan eliminar toda esa carga bacteriana que se encuentra ahí. Y esto hará que al momento que descendamos la carga bacteriana, la lesión o la zona de infección que esté en hueso tienda a ceder y a cicatrizar. A todas luces, un retratamiento puede significar un procedimiento un poco más complejo que un tratamiento inicial, ¿no? Exactamente, porque bueno... Está endurecida ya la gutapercha, sí, por ejemplo. Y más que eso, dependerá mucho de las condiciones en las que esté hecha también el tratamiento inicial, porque a veces hay casos en donde no se localizaron conductos o donde durante el trabajo del canal se crearon gradas, se crearon falsas vías y eso complica mucho el tratamiento. Entonces sí, obviamente siempre un tratamiento va a tener muchísima mayor complejidad que un tratamiento inicial. Sí. En alguna ocasión algún paciente nos mencionaba que como ya está hecho el camino de la endodoncia anterior, pues el retratamiento debe ser algo mucho más sencillo, pero es realmente lo contrario, ¿no? Exactamente. Nos va a representar una dificultad mucho más grande y esto es importante que lo maneje siempre el especialista en endodoncia. Queremos agradecer a la doctora Andrea por habernos visitado el día de hoy. Esperamos contar contigo en otras transmisiones. Ha sido muy valioso lo que nos has compartido y a los televidentes igual agradecerles por visitarnos y vernos cada semana. Es para nosotros muy bonito compartir con ustedes de estos temas tan importantes. Y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales como @DentalAdvantageUIO. Y que tengan una excelente semana. Nos despedimos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.